Después de la creación del universo, el dios de la muerte cedió su manto y poder a sus tres hijos, Cantares, Cobaltus y Parod, los tres ángeles de la muerte. Cantares era el mayor y por lo tanto él poseía la herramienta más importante para que un ángel de la muerte pudiese trabajar, el Oblectare o Biblia Negra, en la cual estaban escritas las muertes de cada persona en el mundo, los conjuros para invocar demonios y brujos y los rituales para conversar con gente muerta. Lamentablemente, el Oblectare fue extraviado y durante miles de años, Cantares ha buscado este libro antes de que sus hermanos lo encuentren. No se sabe su ubicación, lo único que se sabe es que todo aquel que posea la Biblia Negra sin permiso de la muerte lo perseguirá. Aún recuerdo la mirada de mi hermana, los rasguños en su espalda, su cabello lleno de ramas, tierra y hojas secas, múltiples moretones en sus brazos y piernas. Aún recuerdo cada detalle de esa noche, a pesar de que tan solo tenía 8 años y ella tenía 11. En ese tiempo, mi familia y yo éramos de escasos recursos y nuestra casa no tenía siquiera un piso de cemento. Era tierra. Las ventanas solo estaban cubiertas de cortinas viejas y ni siquiera habían puertas. Solo estaban los espacios en donde deberían estar. Podíamos ver el exterior desde adentro. A pesar de que yo ya estaba acostumbrada a ver los árboles de noche desde mi cuarto y sentir el frío del viento que entraba y movía esas viejas cortinas, hubo una noche en la que sentí miedo. Por alguna razón empecé a sentir escalofríos. No sé si eran por el viento o por las sombras extrañas que creaban esos árboles. No lo sé. Así que le hablé a mi hermana que dormía en su propia cama al lado mío, pero claro, ya era de madrugada, así que ella estaba profundamente dormida y no me escuchaba. Entonces intenté hablarle a mis padres que estaban en la habitación de al lado, pero no lo hice porque tampoco quería molestarlos y además sentía que ya era grande para tener miedo. Sabía que me regañarían por quitarles el sueño. Pero de repente, mientras el miedo me consumía por los ruidos y escalofríos que sentía, escuché que mi perro, Buster, que era un pastor alemán, empezó a ladrar desde afuera de la casa. Lo podía escuchar porque la ventana no tenía puerta. Quise creer que Buster estaba ladrando porque escuchó gente a lo lejos, ya que a veces pasaban personas con su caballo a unos cuantos metros de nuestro terreno. Pero esa suposición perdió todo el sentido cuando dejé de escuchar sus ladridos por unos segundos que parecían eternos, hasta que finalmente escuché un ladrido de dolor, como si alguien hubiese pateado a Buster. No puedo ni describir el miedo y la impotencia que sentí en ese momento, porque amaba a ese perro. Lo rescaté de la calle semanas antes de esa noche. Yo lo bañaba, le daba de comer, jugaba con él, y solo porque mis padres no me dejaban tenerlo en mi cuarto, lo dejaban dormir afuera, supuestamente para que nos alertara de algún peligro. Por esa razón, mi instinto materno me decía que tenía que ir a salvarlo. Salí de mi cuarto, crucé la sala fácilmente porque no tenía puertas que abrir, y rápidamente busqué a Buster. Lo llamé, le silbé, grité su nombre, pero no lo veía por ningún lado. Recuerdo que ya estaba tan desesperada por no encontrarlo, y sí, mis padres y hermanas se despertaron por el ruido que hice. Mientras yo daba vueltas afuera de la casa buscando a Buster, sentí que alguien me tomó del brazo precipitadamente. Mi corazón por poco se sale de mi pecho, pero en menos de un segundo me di cuenta que fue mi madre la que me tomó del brazo, y muy enojada me dio una cachetada con toda su fuerza. Sentí el ardor y el hormigueo que recorrió todo mi cuerpo. Fue tan fuerte que hasta se me quitaron las ganas de llorar. Incluso sabía que mi madre me estaba regañando en voz alta, pero no podía escucharla por la cachetada que me dio. Estuve inconsciente unos segundos y cuando recuperé la conciencia le dije a mi mamá: "No encuentro a Buster. Alguien lo pateó". Pero no terminé ni siquiera de explicarle a mi madre porque muy sorprendida vi a Buster caminando hacia nosotras, moviendo la cola y jadeando. Al verlo corrí a abrazarlo, pero mi madre, aún molesta, me dijo que si volvía a hacer algo así, ella mataría al perro o lo regalaría. Así que tomó a Buster y lo encerró en su pequeña jaula y a mí me mandó a mi cuarto casi jalándome del cabello. En mi cama había pasado como media hora y escuché a mi padrastro caminando en la sala. Entró al cuarto y me vio despierta. Se acercó a mí y me preguntó: "¿Cómo estás?". A lo que yo respondí: "Tengo miedo". Mi padrastro tomó mi cabello y me dijo con voz suave: "No dejes que el diablo se meta a tu corazón. Si estás bien con Dios, nada te pasará".
Yo le sonreí porque debo de admitir que eso me hizo sentir un poco más tranquila. Él, antes de irse, sacó del bolsillo de su suéter una Biblia pequeña y me dijo que leyera el libro de Salmo, porque cuando él se siente así suele leer cada salmo y orar después de terminar. Entonces yo le pregunté si al día siguiente iría a trabajar, porque quería que me llevara al parque a jugar como solía hacer antes. Él dijo que no trabajaría, pero que tenía que visitar a una vieja amiga desde muy temprano. Finalmente me dio un beso en la frente y se retiró, no sin antes decirme que no olvidara orar todas las noches. En ese momento, mientras acomodaba mis pies entre la cobija y me ponía cómoda en la cama, abrí la Biblia justamente en Salmos. Fue fácil encontrar ese libro ya que había una hoja doblada a la mitad entre las páginas y parecía ser de otro libro, y yo, muy curiosa, desdoblé esa hoja creyendo que era algún apunte de mi papá o algo parecido. Comencé a leerla, pero a esa edad no tenía idea de qué era ni de qué se trataba. Pero ahora que analizo las cosas mejor, me he dado cuenta que quizás era algo relacionado con brujería, porque no recuerdo exactamente qué decía, pero era algo así como: la fortuna no llegará fácil, siempre habrá un sacrificio de por medio. Recuerdo también que habían símbolos que más que tranquilizarme me daban miedo, así que guardé esa hoja nuevamente y decidí mejor cerrar los ojos hasta quedarme dormida. Pasaron unas horas, no sé exactamente qué hora era, pero aún era de madrugada. Algo me despertó, un grito. Jamás había escuchado algo así. Fue algo desgarrador. Lo primero que vi al abrir los ojos fue a mi hermana, que estaba siendo arrastrada, cruzando debajo de mi cama hasta llegar a la sala, y finalmente lo que la estaba arrastrando se la llevó afuera. Yo, asustada, salí de la casa para ver cómo se la llevaban hasta los árboles con rapidez hasta perderla de vista. Y justamente mi mamá y mi padrastro se levantaron muy asustados, y volteé a ver a mi madre, que apenas alcanzó a ver a mi hermana cuando la arrastraban en la tierra. Mi padrastro reaccionó de inmediato y corrió hacia la cocina y tomó un machete que tenía colgado en la pared. Recuerdo que lo vi demasiado heroico, ya que con el mismo machete quebró el candado de la jaula de Buster y se lo llevó para buscar a mi hermana. Mi madre estaba pálida y apenas parpadeaba. Recuerdo que pude ver su piel eriza. Nunca la había visto con tanto miedo como en esa noche. Las horas pasaron. Mi mamá estaba sentada tratando de marcarle a mis tíos, pero ninguno contestaba. No teníamos vecinos cerca porque vivíamos en un terreno alejado de todo. No había quien pedirle ayuda y no habían señales de mi padrastro ni de mi hermana. Finalmente amaneció y mi mamá decidió ir a investigar, y claro, la seguí. Estuvimos cerca de media hora buscando algún rastro entre los árboles hasta que llegamos a un pozo de donde sacábamos agua. Ahí estaba mi hermana sentada inconsciente, con la ropa rasgada, moretones en su piel y su mirada. Una mirada que decía mucho, y al lado de ella estaba el machete, pero no había rastro de mi padrastro ni de Buster.